Luz y sal, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos profundizar en nuestro tema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 37, que se titula Cristo, sacerdote, profeta y rey, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ya habíamos visto en primer grado que Cristo es sacerdote, es profeta y es rey. Ya habíamos visto también, cuando vimos el sacramento del bautismo, que también nosotros, por nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Solo vamos a insistir en algunos temas que son importantes para esta lección. Después de haber profundizado en los sacramentos, los 7 sacramentos, hay dos cosas que saltan a la vista. La primera es cuán grande es la riqueza espiritual concedida a la Iglesia, la que ella prodiga a todos sus miembros dentro de su misión concreta de salvación. O sea, Cristo nos ha dejado un gran tesoro, y ese tesoro son los sacramentos. Los sacramentos son la forma específica como la Iglesia aplica la salvación de Cristo a los hombres. Los sacramentos son esos tesoros que solamente la Iglesia Católica tiene y que nadie más tiene. Hasta me ha tocado ver que algunas congregaciones no católicas, presionadas por sus fieles, que en algún tiempo fueron católicos, bueno, pues realizan matrimonios o hacen matrimonios y casan y descasan, algún tipo de unción también, pero en general la plenitud de la salvación está en la Iglesia Católica porque allí están los 7 sacramentos. Perdón, y esto es admirable. Pero también es admirable que todo esto le venga a la Iglesia por un solo canal, por un solo venero, por un solo río. Y ese río es Cristo. Cristo, fundador de la Iglesia Católica, esto es una verdad bíblica e histórica, pues fue el que le dio ese tesoro a la Iglesia para que lo dispensara, para que lo siguiera obsequiando a la humanidad entera. Por eso decimos que de su plenitud hemos recibido todo. Y hemos recibido todos, o sea, todos como pueblo hemos recibido algo de Cristo. La palabra plenitud aquí se utiliza en el siguiente sentido. La plenitud es la capacidad de Cristo de poder compartir con nosotros, de hacernos partícipes de su gracia, su santidad y su justicia. Porque Cristo puede compartir con nosotros, porque Cristo tiene. Nadie da de lo que no tiene. Yo no les puedo compartir santidad si no tengo santidad. Yo no les puedo compartir verdad si en mí no hay verdad. Entonces, porque Cristo tiene y porque tiene de sobra, te puede dar a ti y a mí y a mí, nos puede dar vida, nos puede dar santidad, nos puede dar verdad, nos puede dar consuelo, y ese consuelo y esa verdad y esa santidad no se agotan. ¿Sí? Él, o sea, Cristo tiene poder para hacernos partícipes, para transmitirnos todo lo que es suyo. Pero no solo eso, dice aquí, sino que Él tiene la capacidad de hacernos a nosotros parte de Él. Es decir, que nosotros compartamos su vida, que nosotros compartamos su santidad, que nosotros compartamos su palabra salvadora. Por eso quise explicar primero lo que es el concepto de plenitud. Plenitud es sinónimo de llenitud. Imagínate, por ejemplo, una botella de vino. Esa botella de vino tiene una capacidad de 1 litro. Vas a servir varias copas, pero va a llegar un punto, ¿sí?, en que esa botella que estaba llena se va a quedar vacía y ya no va a haber nada, quizás solamente algunas gotas en la parte más profunda de la botella. Bueno, pues Cristo, ¿sí?, es ese vino que no se agota porque, ¿verdad?, tiene esa capacidad de regenerarse y de crecer. Es decir, Cristo perdona, pero su misericordia no se agota. Cristo comparte su santidad, pero no se queda sin santidad. Cristo comparte su verdad, pero no deja de ser verdad lo que se queda con él.
Y esto es muy importante que lo entendamos. En la Biblia, si mal no recuerdo, el profeta Elías, por ejemplo, eh, hará una visita a una viuda de Sarepta, la cual solamente tenía para comer un poco de pan y un poco de aceite, perdón, y un poco de grano para hacer un pan. El profeta Elías le dice a la mujer, mira, te voy a pedir un favor, tráeme un pan. Y ella le dice, no, es que yo voy a preparar con lo poco que me queda, ¿sí? Y después, pues mi hijo y yo moriremos de hambre porque se nos va a acabar. Y le dice, no, no se va a acabar, tráeme primero a mí y yo te garantizo que no se te va a acabar ni la harina ni se te va a acabar el aceite. Y así sucedió. Es decir, ellos comían y seguían comiendo en el transcurso de los días y mientras duró aquella sequía no se les acabó el pan. Y no se les acabó el pan, ¿verdad? Porque Dios intervino. Bueno, pues Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Cristo tiene en plenitud todo. Todo el poder, toda la gloria, toda la verdad, toda la santidad, y por eso nos la puede compartir. Y de hecho, por amor a nosotros, nos la comparte. Juan capítulo 1, versículo 16 dice en relación a la plenitud de Cristo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué gracias has recibido de Cristo? La gracia del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, la gracia de la absolución de los pecados en el sacramento de la reconciliación, la gracia de la unción de los enfermos en el sacramento de la unción de los enfermos, quienes lo hemos utilizado ese sacramento, quienes hemos pues utilizado ese don. San Pablo en la carta a las Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, porque Dios quiso que en él, o sea, en Cristo, residiera toda la plenitud, que Cristo poseyera en sí mismo toda la plenitud. Y en la carta a los Colosenses también, pero en el capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud divina. Y ustedes, dice San Pablo, participan de esa plenitud que es la cabeza de todo principado y de todo potestad. Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros, ¿verdad? Recibimos de esa cabeza lo que necesitamos para nuestra vida física y para nuestra vida espiritual. En el caso de la vida física, bueno, pues evidentemente sería el alimento, la información, el pensamiento, pero en el caso de la vida espiritual se incluye también el poder, la majestad y la gloria. Todo eso se recibe de Cristo porque en Él es en quien se reside, o en quien reside, perdón, esta plenitud. Incluso, nos dice la lección, el Espíritu Santo también nos ha sido dado por la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos edificados en el amor y podamos recibir y agradecer lo que hemos recibido de la plenitud de Cristo. Frecuentemente recibimos muchos regalos de Dios y ni siquiera nos detenemos a dar gracias. A veces solamente nos damos cuenta de esos regalos hasta que los perdimos. Recibí la vida, me doy cuenta ahora que estoy enfermo, ¿verdad? O estoy enfermo, pero tengo la vida y eso no lo agradezco. Entonces, el Espíritu Santo nos ilumina y nos infunde un espíritu que no es distinto a Él mismo. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Habíamos visto en nuestras lecciones cómo el Espíritu Santo está presente en toda la misión de Jesús. O sea, no es que haya un Espíritu de Cristo y un Espíritu Santo, sino que es un solo Espíritu que nos ayuda a profundizar en el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, por eso nos dice la lección, este Espíritu Santo se nos da por la plenitud de Cristo. O sea, porque a Cristo no le falta el Espíritu Santo, nos lo comparte. Porque a Cristo no le falta Espíritu de Dios, porque rebosa del Espíritu de Dios,
Por eso nos lo comparte. Y dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes, edificados en el amor, podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento para ser colmados por la plenitud de Dios. Es decir, lo que decíamos hace un momento, el Espíritu Santo nos ayuda a captar esa profundidad del amor de Dios. Qué triste es ver que haya personas, por ejemplo, enfermas, que se la pasan quejándose y maldiciendo, ¿verdad? Que no agradecen a Dios que están vivos, que no agradecen a Dios, pues que no han tenido enfermedades tan graves, sino que por el contrario, ¿verdad? Como ahorita me siento un poco mal de la cabeza, tengo una poca de gripa, pues me la paso renegando y hablando mal de Dios, blasfemando. Y todo esto pues es porque el Espíritu Santo no ha logrado en nosotros, seguramente por nuestra resistencia, no ha logrado en nosotros darnos a conocer el amor de Cristo. Ayer leía un pensamiento, estoy en un curso, una escuela de agradecimiento, con el padre Santiago Martín, y leí una cosa que me pareció maravillosa. Decía que antes de ser el pecado original, primero fue el paraíso. Primero vivimos una época de paz, de bienestar, de alegría y de felicidad junto a Dios, y después vino el pecado original. Y es cierto, porque en nuestra vida, aunque ahorita mismo nos esté yendo mal, hubo un tiempo en el que fuimos felices junto a Dios. Dios nos permitió degustar ese paraíso junto a Él. Quizás fue en algún momento de nuestra infancia, quizás en algún momento que ya hemos olvidado. Pero todos nosotros ansiamos volver a ese paraíso, porque lo conocimos, porque tenemos la memoria, porque tenemos el recuerdo de que un día fuimos felices. Y yo lo recuerdo muy bien. Y ese pensamiento solo vino a mi mente el día de ayer, ¿sí? Entonces, y seguramente vino a mi mente no por mi inteligencia, sino por la acción del Espíritu Santo presente tanto en el Padre Santiago Martín que escribió el texto, como presente en ese momento que mi esposa y yo acabábamos de hacer oración y estábamos viendo nuestro tema. Relación entre la plenitud que Cristo nos comunica y la Iglesia. Cristo, que lo posee todo en abundancia, santidad en abundancia, ciencia en abundancia, amor de Dios en abundancia, Cristo, porque lo tiene y porque le sobra, lo puede comunicar a la Iglesia, puede comunicar santidad, puede comunicar gracia, puede comunicar misericordia, porque la tiene, ¿sí? Y todos nosotros tenemos que reconocer que el amor, que la misericordia, que la gracia provienen única y exclusivamente de Cristo. San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 lo dice con estas palabras. Él, o sea Cristo, comunicó, dio, otorgó a unos, se refiere a nosotros, a los que pertenecemos a la iglesia, el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así, Cristo organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. La preocupación de San Pablo es que todos nosotros nos sumerjamos en el amor de Cristo, en la misericordia de Cristo, en la santidad de Cristo, que lleguemos a conocer esa plenitud de Cristo, ¿sí? Y de esa plenitud, Cristo le comparte a su iglesia. Habíamos visto, por ejemplo, cuando vimos el sacramento de la reconciliación,
Mucha gente malintencionada y muchos charlatanes que quieren confundirnos en nuestra fe nos dicen, pero ¿cómo te va a poder perdonar tus pecados? Un hombre que es igual que tú, pecador igual que tú, ¿cómo te va a poder perdonar el sacerdote? Respuesta, el sacerdote no te perdona. Quien te perdona es Cristo. Cristo se vale de la persona del sacerdote para darte la absolución. Pero quien te perdona es Cristo. La misericordia que recibes es la de Cristo. El perdón que escuchas es el de Cristo. ¿Sí? Cuando somos bautizados y recibimos la vida eterna, es la vida de Cristo, no es la vida del sacerdote que nos bautizó, sino la de Cristo. Entonces este concepto de plenitud es muy importante para entender toda la vida sacramental, porque luego llegan los charlatanes y te dicen, pero ¿cómo te va a poder perdonar si el sacerdote es hombre como tú, pecador igual que tú? ¿Verdad? O cómo, por ejemplo, les va a poder dar consuelo el Papa si el Papa es un hombre justo como nosotros. Pues sí, pero no es el consuelo del Papa el que nos llega, sino es el consuelo de Cristo. Hemos visto que Cristo tiene las tres prerrogativas o las tres funciones. La función sacerdotal, Cristo es sacerdote. Por supuesto, Cristo no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Benjamín. Sin embargo, Cristo realiza su misión salvífica en términos sacerdotales. Como sacerdote y como víctima, se ofrece a sí mismo en la cruz por el perdón de los pecados. Esto lo habíamos visto en primer grado. Cristo es para nosotros el sumo y eterno sacerdote. Habíamos visto también que Cristo desempeña un ministerio profético, tiene una misión profética. Cristo es el eximio profeta, habíamos dicho así. Es decir, el profeta más grande que existe y después de él ya no hay más profetas. Cristo es el profeta en el que se cumplen todas las profecías y de quien hablaban todas las profecías. También Cristo tiene la prerrogativa o la función real. Cristo es verdaderamente rey, lo habíamos dicho. No un reino como los de la tierra, sino un reino eterno, un reino de paz, un reino de amor, un reino de misericordia. Y a ese reino nos inscribieron, en ese reino, ¿verdad? Nos dimos de alta cuando fuimos bautizados. ¿Sí? Pasamos a pertenecer al reino de Cristo y no tenemos más sacerdote, más profeta, más rey, más presidente, más jefe político, más líder espiritual que Cristo. Por supuesto que algunos hermanos no aceptan a Cristo como rey. Les parece que esto es pura poesía. Ah, Cristo nuestro Rey. Ay, la festividad de Cristo Rey. Pero cuando llega el momento de decidir si eres o no eres fiel a Cristo, se echan para atrás. Cuando llega la guerra y tienes que combatir del lado de Cristo, se echan para atrás. Y conozco a muchos en esa circunstancia, ¿verdad? Vamos a defender la vida. No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de los que están en contra de la vida. Vamos a defender la honestidad de este sacerdote que está siendo injustamente calumniado, ¿verdad? Acusado de tal o cual delito. No puedo. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al grupo de los que lo calumnian, ¿no? Vamos a defender a nuestra Santa Madre Iglesia, porque sí ha habido malos sacerdotes, malos obispos, malos laicos, sí los ha habido, pero hay más sacerdotes buenos que malos. No puedo. ¿Por qué? Porque recibo dádivas de aquel que ofende a Dios. Yo no puedo decir eso. No puedo defender a mi Iglesia Católica. Pero bueno, a pesar de estos hermanos, que son muchos, Cristo sigue siendo nuestro Rey. Yo lo acepto como Rey, tú quién sabe. ¿Sabe? Seguimos. Vamos a ver ahora la misión sacerdotal, profética y real de Cristo. Vamos a recordarlo y conviene que lo hagamos para que entendamos mejor este tema de los sacramentos. Vamos a hablar primero de la misión sacerdotal de Cristo. Decíamos que Cristo no era parte de la tribu de Leví, sin embargo, designó
su ministerio en términos profundamente sacerdotales en la medida en la que Él, ¿verdad? Para lograr nuestra redención, para lograr el perdón de nuestros pecados, se ofrece a sí mismo en la cruz como sacerdote y como víctima por el perdón de esos pecados. Justo lo que hacía el sacerdote. Hay que entender un concepto. No hay sacerdote sin sacrificio ni sacrificio sin sacerdote. El sacerdote está para ofrecer sacrificios. Para eso está. ¿Sí? Una misa católica es de hecho un sacrificio incruento en donde se actualiza, se rememora el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Para que haya un sacerdote tiene que haber un sacrificio, y para que haya un sacrificio tiene que haber un sacerdote. Por eso, cuando comienza el movimiento protestante, Lutero, Calvino y todos estos personitas, cuando deciden crear a sus propios representantes o sus propios sacerdotes, no los llaman sacerdotes, los llaman pastores. ¿Por qué? Porque ellos, que habían sido católicos, principalmente Lutero, que tenía hasta un doctorado en teología, ya habían abjurado, ya habían renegado de la Eucaristía, entonces era un contrasentido, ¿sí? Por eso los ministros de las sectas y los ministros protestantes suelen llamarse pastores, ministros, ancianos, apóstoles, obispos, de miles maneras, pero no sacerdotes, porque ellos no ofrecen un sacrificio, ¿sí? Y es que sin sacerdote no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay sacerdote. Si esto que acabamos de decir es verdad, entonces, ¿qué sacrificio ofreció Cristo? Pues el suyo, en la cruz, ¿sí, hermanos? Entonces Cristo, de hecho, sí ofreció un sacrificio. ¿Cuál? El suyo. Definición de sacerdote. San Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 5 nos dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, primero, el sacerdote es un hombre, no es un ángel, ¿sí? No es una criatura privada de voluntad y de inteligencia. Tiene que ser un hombre, un ser humano. Segundo, representa a los hombres. Representa a los hombres frente a quién? Pues frente a Dios, ¿verdad? Frente a Dios. Eleva súplicas y oraciones a Dios por los hombres. ¿Sí? Luego, su actividad, ¿de qué se ocupa? De las cosas de Dios. Principalmente de ofrecer el sacrificio de adoración a Dios. Acuérdense que habíamos visto que a Dios se le puede adorar de muchas maneras. O sea, puedo leer mi Biblia, puedo comentarla, puedo hacer un ayuno, puedo hacer una oración. A Dios se le puede adorar de muchas maneras, pero el acto de adoración por excelencia es el sacrificio, que no puede ser ofrecido a nadie sino solo a Dios. ¿Sí? Recuerdo que alguna vez en una plática presacramental le pregunté a los papás, a los señores adultos que estaban ahí, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? ¿Cuál es su ministerio? ¿De qué se gana la vida ese señor, pues? Y algunos me decían, predicando la palabra de Dios. No, porque eso también lo hago yo. Y no soy sacerdote ordenado. Tengo el sacerdocio bautismal, pero no soy ministro ordenado. Otros decían, pues cuidar la iglesia. No, es el sacrificio. Ofrecer sacrificios de adoración a Dios es el trabajo, es la función principal del sacerdote. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra sacrificio? Lo vimos hace unas clases. Viene de sacrum, sacro y facere, hacer o tornar algo en cosa sagrada. ¿Cómo se torna algo en cosa sagrada? Por medio de su ofrecimiento a la divinidad. Va David con sus hombres huyendo por el desierto. Se mueren todos de hambre, se mueren todos de sed.
De pronto, descansando en una cueva, David dice: ¿quién me diera poder beber un poco de agua de las cisternas de Jerusalén? Sus oficiales lo escuchan y, arriesgando sus vidas, entran a la ciudad, toman agua y huyen para llevarle el agua a David. David recibe el agua que sus ayudantes, que sus soldados, que sus oficiales le han traído, poniendo en peligro sus vidas. Y, y David se niega a beberla. Antes de ello, la ofrece a Dios y la derrama en tierra. ¿Sí? Sacrificar es tornar algo en cosa sagrada por medio del ofrecimiento a la divinidad. En el Antiguo Testamento, esto sí, ya me iba a pasar otra cosa, pero se me estaba olvidando. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía a la víctima a Dios, la víctima era inmolada, y de la carne de la víctima, una parte, ¿verdad?, era cocida para ser consumida por todos los presentes como un sacrificio de comunión. Inclusive el sacerdote también comía una parte del animal, la grasa, por ejemplo, pues era quemada como oblación a Dios, como una forma de reparación o de aplacar la ira de Dios hacia los pecadores. Pero el sacerdote también comía, ¿sí? Se los digo porque les di el ejemplo de David, en donde David se niega a probar una gota de agua que le traen sus soldados. Pero en el Antiguo Testamento lo usual era que todos comieran, incluso el sacerdote. Habíamos dicho que el sacerdote es un hombre, y tiene que ser un hombre, porque si no fuera un hombre, pues no podría comprendernos. Como hombre es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los de su pueblo. El sacerdote es un hombre, y como hombre sabe que estamos sujetos a ignorancia, a debilidad, a extravíos ocasionados por los engaños del maligno. Ahorita que está la pandemia de coronavirus, me encuentro a mucha gente preocupada por el nuevo orden mundial, pero te puedo asegurar que toda esa gente en su vida cotidiana, cuando trabaja, cuando opina, cuando vota, hace todo lo posible porque se instaure el nuevo orden mundial sin Cristo. Entonces la ignorancia está ahí presente. Y el hombre lo sabe, sabe que podemos ser engañados y creer que estamos haciendo cosas buenas cuando en realidad lo que estamos haciendo son cosas malas. Vamos, una persona, por ejemplo, que vota por la izquierda, está votando por el aborto, está votando por la impureza sexual, está votando, ¿verdad?, a favor de la legalización de las drogas, está votando por la eutanasia. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué es un mal cristiano? Por ignorancia o por la capacidad de Satanás de engañarnos. Y esto lo sé yo, porque yo también fui engañado en algún tiempo de mi vida. En algún tiempo yo también quise construir el paraíso en la tierra, un paraíso sin Dios, como aquel al que se refiere John Lennon en su canción de Imagina. Es un paraíso sin Dios, ¿no? El diablo nos engaña, y esto lo sabemos nosotros que somos hombres. Cristo también fue hombre como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Cristo no tenía la propensión al pecado, pero sabe lo que es el hambre, sabe lo que es la sed, sabe lo que es la necesidad, sabe hasta dónde está dispuesta a llegar una madre para que sus hijos no mueran de hambre, sabe lo que está dispuesto a hacer un padre para no permitir que se cometa una injusticia contra su hijo o que pase alguna necesidad o miseria. Cristo lo sabe, porque Cristo nos conoce. ¿Sí? Por eso, dice San Pablo en su carta a los Hebreos, por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio a Dios, que les consigue el perdón, porque Cristo conoce nuestras debilidades humanas, por eso Cristo nos comprende y es capaz de conseguirnos el perdón. El sacerdote es representante de los hombres.
Cristo, como sacerdote, también es representante de los hombres. Recordemos que en el Antiguo Testamento y todavía hoy, los sacerdotes ofrecen a Dios, ¿verdad?, una intermediación, podríamos llamarlo. Es decir, del pueblo a Dios, el sacerdote eleva súplicas y oraciones, y de Dios al pueblo, su palabra y su salvación. Es decir, el sacerdote sube de nosotros a Dios súplicas y oraciones, y nos baja, nos trae de Dios aquí a la tierra la doctrina verdadera de Dios, la palabra de Dios, pero muy importante, la salvación de Dios. Entonces el sacerdote es ese intermediario, representante de los hombres ante Dios y de Dios ante los hombres. Y Cristo, sacerdote, también es ese intermediario. San Pablo lo llama mediador. En la primera carta a Timoteo, San Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si estuviera aquí un protestante me diría, ahí está. ¿Cómo pueden los sacerdotes ofrecer oraciones a Dios? ¿Cómo pueden elevar súplicas a Dios si solo hay un mediador que es Cristo? Bueno, pues porque Cristo participó a sus apóstoles de esa facultad de mediación que le pertenece a Él. ¿Sí me entienden? No es que el sacerdote diga, bueno, ahora yo quiero ser mediador. No, porque es sacerdote, porque ha sido ungido, ¿verdad? Porque ha recibido un sacramento especial, por eso puede oficiar como mediador, no porque se lo merezca a él o porque se lo haya ganado, lo haya conquistado, sino porque comparte la misión sacerdotal de Cristo, ¿sí? Porque comparte la misión sacerdotal de Cristo, ¿sí? Miren, es un poco como cuando vamos a pedir un trabajo, o sea, ciertamente yo no conozco a lo mejor al dueño de la empresa, pero tú sí lo conoces y podrías hablar con él acerca de mí que necesito un empleo. En ese momento tú eres un mediador. O sea, esa relación que tú tienes con él, ¿sí?, te permite ser ese mediador. Y la mediación que el sacerdote tiene con Cristo le permite participar de la única mediación entre Dios y los hombres que es Cristo. ¿Sí se entiende? Entonces, aguas. Por eso la importancia de repasar este concepto de plenitud, ¿sí? Porque entendamos, el sacerdote es mediador, claro que sí, y es mediador precisamente porque es sacerdote y comparte el sacerdocio de Cristo. Si no fuera sacerdote, no sería mediador. Pero fíjate qué curiosa, chistosa y chistosa está la cosa, ¿no? El pastor protestante eleva a Dios súplicas y oraciones. Él sí es mediador, aunque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y cuando el sacerdote, ¿verdad?, hace de mediador, pues ahí nos vienen a decir que no se puede porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí te fijas? Cómo por no conocer el concepto de plenitud te pueden llevar al baile y te pueden confundir en tu fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, San Pablo sigue hablándonos acerca de la mediación de Cristo. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte, por la muerte de Cristo, fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y así, la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Hemos conseguido el perdón de los pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio redentor de Cristo. Y entonces, ¿cómo el sacerdote da la absolución cuando yo me confieso? Da la absolución porque lo que te da es el perdón de Cristo. Lo que se te aplica cuando recibes la absolución son los frutos saludables del sacrificio redentor de Cristo. Habíamos dicho también que el sacerdote es un hombre consagrado y dedicado a las cosas de Dios, consagrado a las cosas de Dios, principalmente a ofrecer sacrificios. En la carta a los Hebreos,
capítulo 8, San Pablo insiste, ¿verdad?, en que Cristo es sacerdote y que ofrece sacrificios. ¿Qué sacrificio ofreció Cristo? El suyo. Lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide. Dice San Pablo, todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. ¿Cuál sacrificio ofreció? Lo vuelvo a preguntar. Respuesta, el suyo. Ahora bien, habíamos dicho que el sacerdote es instituido. La destinación presupone la elección. La iniciativa del sacerdocio no parte del hombre, parte de Dios, que es quien lo elige, quien nombró sacerdote a Cristo, quien le otorgó prerrogativas o funciones sacerdotales a Cristo. Dios se las otorgó. No fue que Jesús invadiera funciones que no eran propias de él. Si yo ahorita me fuera al altar y quisiera dar la misa, estaría invadiendo una función que no es mía. Cristo se ofrece a sí mismo en la cruz como sacerdote y como víctima, y al oficiar de sacerdote no invade funciones, porque es un sacerdote legítimamente instituido. ¿Instituido por quién? Por Dios. San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 5, nos dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Es decir, en el momento en el que Cristo está siendo bautizado, se abren los cielos y Dios proclama que Jesús es su Hijo, ¿verdad? Su amado Hijo, en ese momento le ha elegido. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. La palabra sumo quiere decir el más grande, o sea, no hay otro más grande que él. Y eterno sacerdote. Eterno quiere decir que no muere, que su sacerdocio nunca acaba. En la carta a los Hebreos capítulo 7 nos dice San Pablo, y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. ¿Quiénes son los otros que fueron hechos sacerdotes? Los hijos de Leví, ¿verdad? Los de la tribu de Leví. Él, o sea, Cristo, fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores, los del Antiguo Testamento, se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Cristo sigue intercediendo por nosotros. Cristo sigue clamando por nosotros. Sigue orando por nosotros. ¿Sí? No como en el Antiguo Testamento, en donde el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, por los pecados suyos, antes de ofrecer por los pecados del pueblo. Cristo no tiene pecados, por lo tanto no necesita eso. Y de la misma manera, todos los sacerdotes dejaron de serlo en algún determinado momento porque la muerte les impidió continuar con su ministerio. Cristo no, Cristo sigue intercediendo, Cristo sigue salvando, ¿verdad? Porque Cristo está vivo. En la carta a los Hebreos capítulo 4, San Pablo nos dice, nuestro sumo sacerdote, o sea Cristo, no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual a nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, dice San Pablo, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, o sea Cristo, a fin de obtener misericordia
y hallar la gracia del auxilio oportuno. Porque Cristo sabe lo que es ser un humano, lo que es ser un hombre, por eso podemos tener confianza en Él y acercarnos a Él y pedir su perdón. No sé por qué habemos tantos católicos que nos negamos a acudir al sacramento de la reconciliación como si Jesús nos la quisiera negar o pensáramos que en algún determinado momento la va a negar. ¿Sí? Acerquémonos con confianza. Digo, si estás en pecado mortal, pues no. Lógico, primero tienes que quitar esa barrera. Pero si no estás en pecado mortal, ¿a qué se debe que no comulgues? ¿A qué se debe que no te acerques a la misericordia de Jesús? Acércate a la reconciliación. Ahora vamos a hablar de la misión real de Cristo. Cristo es Rey. En relación a este Rey prometido por Dios como un Salvador, acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, todas las profecías relacionadas con la venida de un Salvador lo describían como pastor, lo describían como príncipe de paz y lo describían también como rey. Cristo es rey. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10, se habla acerca de este rey que Dios nos promete enviarnos como Salvador. Y dice el profeta Zacarías: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Él es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta profecía de Zacarías se cumple cabalmente en Mateo 21:5. Digan a la hija de Sión: mira que viene tu rey, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. La promesa de enviarnos un rey la cumple Dios en Cristo. Por eso Cristo es nuestro rey. Por eso y por otras razones que habíamos visto en nuestra clase de primer grado. ¿Cómo es rey Cristo? En primer lugar, su reino no es impuesto, es ansiado y querido por los fieles que lo reciben con gran alegría. ¿Fuimos nosotros los que quisimos pertenecerle a Cristo, o fue Cristo el que quiso que nosotros le perteneciéramos? En primer lugar, fue Cristo quien nos llamó, Cristo quien nos eligió, pero eso no nos ha privado de la alegría de ser incorporados a Cristo y a su iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy contento de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Y cada vez que la atacan, yo, ¿verdad?, por supuesto, me da pena y me da lástima la calidad moral de muchas personas que hablan mal de la iglesia, pero al mismo tiempo digo, en esto sé que estoy en la verdadera iglesia de Cristo, porque si nos dejasen de atacar, si dejasen de hablar mal de nosotros o del Papa, sabría que no estoy en el lugar equivocado. Es decir, hay alegría y nosotros tenemos que vivir esa alegría, ¿sí?, de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Cristo es un rey de justicia, un rey que en su victoria es magnánimo y misericordioso. Cristo nos ha vencido. Cristo ha vencido nuestra soberbia, nuestros pecados, nos ha doblegado. Y después de vencernos, no nos humilla, no nos pisotea, como lo haría un rey de este mundo, ¿verdad? ¿Sí sabían que en las guerras el ejército triunfador tiene derecho a robar, matar, violar y destruir todo a su paso? Sí, pasa en todas las guerras. Pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los comunistas soviéticos vencen a la Alemania nazi y violan a una buena proporción de mujeres alemanas. Matan a una muy buena proporción
de ciudadanos alemanes. Destruyen Alemania, arrasan Alemania. Entonces Cristo Rey es un rey que, habiendo derrotado mi soberbia y mis pecados, es misericordioso conmigo. Cristo es un rey de paz. La paz de Cristo es lo que nosotros recibimos cuando nos reconciliamos con Él por medio del sacramento de la reconciliación. Cristo es un rey cuyo poder no tiene límites. Los reyes de este mundo tienen un poder limitado, mientras sean reyes, dentro de su jurisdicción, dentro de su territorio. Cristo no. Cristo está realmente vivo y puede ejercer su misericordia y su bondad sobre ti y sobre mí hasta el día de hoy. ¿Sí? No hay razón para decir, como dicen algunos, ¿verdad? Me ha tocado protestantes que dicen, sí, pero la Virgen María no puede intervenir por ustedes, ella no puede interceder, ella ya está muerta, ella ya no existe. Perdón, hermano, pero hay vida eterna. ¿Sí? Y si hay vida eterna, María Santísima puede interceder por nosotros frente a Dios. A menos que me digas que la Madre de Cristo está en el infierno, y eso ya sería una blasfemia terrible, que no me extraña en un protestante. Entonces Cristo tiene poder aún hoy, un rey sencillo y humilde, ¿sí? No un rey que viene a que lo sirvan, sino un rey que viene a servir. Un rey que sufre y que da la vida por su pueblo. ¿Dónde has visto un rey que sufra y dé la vida por su pueblo? Los políticos mentirosos como un López Obrador, ¿verdad? Como un Mújica de América del Sur, lo que hacen es fingir que sufren contigo, subirse a un carrito económico, caminar por la calle, pero están lejos de sufrir lo que sufre su pueblo. Si López Obrador pudiera sufrir lo que sufre su pueblo, ya les hubiera dado sus tratamientos a los niños con cáncer, ya les hubiera dado sus guarderías a las mamás trabajadoras, ¿verdad? Ya nos hubiera hecho por lo menos la prueba del COVID. Sí, pero es que anda por la calle, en metro, caminando entre el pueblo, él ama al pueblo y el pueblo lo ama. El pueblo lo ama y él ama al pueblo, no lo dudo, pero no sufre ni da la vida por su pueblo. Eso te lo garantizo. ¿Cómo es Rey Cristo? Un rey cuyo reinado será eterno. Su reino, su poder, su gloria, su gracia y su magnificencia no terminará jamás. Ahora vamos a hablar acerca de la misión profética de Cristo. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento la misión del profeta es transmitir un mensaje de Dios. ¿Qué mensaje? Podría ser el anuncio de un acontecimiento feliz, un acontecimiento triste, un regaño, ¿verdad? Alguna instrucción. Cristo es el eximio profeta. ¿Por qué? Porque en él se cumplen todas las profecías y en él Dios le habla al hombre directamente y sin intermediarios. Los profetas eran terceras personas, ¿verdad? Pero Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es una voz más autorizada, ¿verdad? Para transmitirnos la revelación. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. En diversas ocasiones y bajo diversas formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, dice San Pablo, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, imaginémonos, por ejemplo, que yo no puedo dar esta catequesis, que yo no puedo dar este tema. Y le pido a mi vecino de la tienda, que no es familiar ni nada mío, pero le pido amablemente que venga a avisarles a ustedes que ya no voy a dar el tema. Él llega, se para en la puerta y les dice, les anuncio, ¿verdad? El hermano que iba a dar el tema ya no puede dar el tema. Algunos le van a creer, otros van a decir, pero es que no es de la familia de Alejandro. Otros van a decir, no, pues este es el tendero, o sea, ¿qué vas a ver?
Pero si yo les mando a mi hijo y ustedes lo reconocen, le van a hacer caso. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es zambullirnos, sumergirnos en Cristo, conocer su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar, por qué decía lo que decía, por qué pensaba lo que pensaba, para de esa manera conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios le habla al hombre directamente. Somos nosotros los que nos dejamos hacer caso, los que somos tercos de que no voy a leer la Biblia, no quiero, no me conviene, no me gusta, me da miedo. Por ahí me he encontrado otras excusas. Ah, sí, nos tienen prohibido leer la Biblia. Mentira que nos tengan prohibido leer la Biblia. Mentira, mentira. Les voy a decir por qué no leemos la Biblia. Porque no nos queremos encontrar con Cristo. Y no nos queremos encontrar con Cristo porque hacemos muchas cosas que lo insultan y lo ofenden. Mentimos, engañamos, abortamos, somos adúlteros, chismosos, asesinos, y no queremos que nadie nos lo recuerde. Por eso cuando nos dicen, acércate a Cristo, conócelo, mangos. Aquí tuvimos un retiro y al final de ese retiro nos hicieron firmar un documento y pegarlo en nuestra Biblia que decía que nos comprometíamos a leer la Biblia todos los días de nuestra vida. Pregúntame cuántos lo cumplieron. Tiempo después, meses después, hice una encuesta entre mis hermanos de pastoral. Me puse a preguntarles, oye, ¿y tú sí cumpliste eso de leer la Biblia a diario? 95% me dijeron que no. Otros me dijeron que sí, que la leían un poquito cada semana. Cuando iban a misa, ¿verdad? En las lecturas de la palabra que se hacen en la misa. Es una mentira de que si tú vas 3 o 4 años a misa todos los domingos, lees la Biblia completa. No es cierto, no la lees completa, pero es una excusa. Por eso muchos te van a decir, no, sí, yo ya la leí, ya la leí. ¿En serio? Sí, porque llevo más de 4 años yendo a misa. Pues no, mis hermanos, no se engañen ustedes solos, por favor. El Verbo se hizo carne. San Juan nos dice que por designio del Padre, es decir, por voluntad de Dios, el Verbo, ese supremo hágase con el que Dios crea el universo, el Verbo vino a nosotros y se hizo uno con nosotros para entregarnos la buena noticia de la salvación. Juan capítulo 1, versículo 14 lo dice así. Y la palabra, ¿cuál palabra? Pues la palabra poderosa de Dios, la palabra con la que Dios crea. Acuérdense de Génesis capítulo 1, ¿cómo crea Dios? ¿Con machete? ¿Con cincel y martillo? No, por medio de su palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y existió la luz. Esa palabra poderosa que está con Dios, que proviene de Dios y que es Dios, es Cristo. Y la palabra se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Por medio de las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Cristo se hizo carne, nació como todos nosotros y habitó entre nosotros. Y remata San Juan, nosotros hemos visto su gloria, la gloria que Él a su vez recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces fíjense bien, nosotros recibimos de Cristo, pero Cristo ¿de quién recibió primero? De Dios. ¿Sí? Y si Dios le dio a su Hijo amado, ¿le habrá dado poquito? ¿Apenas lo necesario? ¿Lo suficiente? No, ¿verdad? Le dio en plenitud, plenitud de gracia, plenitud de verdad, plenitud de santidad, plenitud de misericordia. No le dio un poco, ¿sí? Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Antes de explicar esto, primero quiero preguntarles, no sé si les ha pasado estar en algún lugar donde no hay luz, digamos una cueva, ¿verdad? O una localidad muy oscura donde no hay luz eléctrica en la calle.
¿Cómo andamos, por ejemplo, cuando nos metemos a una mina o a una cueva? Pues andamos como que a tientas, ¿verdad? Me tocó una vez meterme a una mina, casi arrastrándome, ¿no? Sentado sobre la tierra, y alguien me dijo, no, porque si hay un alacrán, te va a hacer daño. Entonces, cuando no hay luz, caminamos inseguros, no sabemos si vamos en la dirección correcta. ¿Por qué no decirlo? Tenemos miedo, ¿sí? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿sí? No sabemos si algún insecto, algún animal nos vaya a hacer daño. Entonces, Cristo es la luz que ilumina al mundo. Cristo vino para iluminarnos, para sacarnos de las tinieblas. ¿De cuáles tinieblas? De las tinieblas del pecado, de las tinieblas de la ignorancia. Antes de Cristo, ¿sí? Las personas no tenían misericordia para con el pecador. A las mujeres sorprendidas en adulterio, y a los hombres también, ¿eh? Sorprendidos en adulterio los mataban. Incluso los que habían cometido el mismo pecado los mataban. ¿Sí? Entonces Cristo nos saca de las tinieblas del pecado y de las tinieblas de la ignorancia y nos lleva a la claridad de la salvación. Cuando decimos que Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, no estamos hablando de manera poética, ¿no? En poesía yo le puedo decir a mi mujer, tus ojos son como estrellas de la noche más oscura. Si tus ojos fueran estrellas ya te estarías quemando, mi reina. Es decir, cuando hablamos de manera poética decimos cosas que no esperamos que sean verdad. Pues claro, o sea, mi esposa en sus ojos lo que tiene, pues ese es el globo ocular que tienen todos, ¿no? Entonces, aquí no, cuando decimos que Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, estamos hablando porque así es. O sea, porque Cristo nos ayuda a no tropezar, a no desviarnos del camino, ¿sí? Nos saca de las tinieblas del pecado y de la ignorancia. San Juan en su primera carta, capítulo 1, nos dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él, o sea, de Cristo, y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Si yo digo que estoy en comunión con Cristo, que soy de Cristo, y sigo actuando como era exactamente antes de conocer a Cristo, si sigo juzgando, si sigo condenando, si sigo golpeando a mi esposa, si sigo siendo grosero con mis hijos y con mis vecinos, si sigo siendo igual, estoy mintiendo. Porque el encuentro con Cristo provoca ese cambio personal. Si no hay ese cambio, quiere decir que nunca ha habido ese encuentro, que no hay esa comunión, que no he sido iluminado, que ni siquiera me he dado cuenta de las cosas malas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos hay que hacen cosas malas que piensan que son naturales? Ay, somos hombres, ¿no? Somos hombres. Sí, pero eso no te da derecho a pecar, ¿eh? Pero todo el mundo lo hace, o sea, mira, subirle exorbitantemente a los precios, pues eso es algo que cualquiera hace, todo roba, ¿no? Entonces que yo sea ratero, mira, ¿qué importa? No, claro que importa. Tú no puedes ser así. Si tienes un negocio tienes que percibir una ganancia justa, no quererte hacer millonario de la noche a la mañana, no querer estafar a tus clientes, ¿sí? Una de las razones por las cuales muchos se decepcionan de escuela de pastoral es porque cuando comenzamos a formar comunidad, ¿verdad? A veces sucede que uno comienza a entrar en tratos con el otro, que ya te vendo esto, que ya te pido un préstamo, que ya te pido un favor, que préstame tu martillo, y ahí, ¿verdad? Es cuando queda a la vista que nosotros seguimos caminando en tinieblas. Porque si tú vas a mi negocio y me compras un producto que vale 100 pesos, pero que yo te lo doy en 1000, ¿verdad? Tú a lo mejor me lo compras porque no sabes lo que cuesta y confías en mí. Después vas a la central de abastos, compras ese mismo producto y te lo dan en 100 y tú dices, este hermano me robó, o sea, me robó.
porque ni siquiera obtuvo ganancia excesiva. Si me hubiera dado el producto de 100 en 200, hubiera obtenido una muy buena ganancia. Pero aquí él me robó, literalmente me robó. ¿Sí? Entonces, aguas, porque muchas de las veces decimos que caminamos junto con Cristo y seguimos en tinieblas, seguimos actuando igual. No lo digo por ustedes, no los conozco, lo digo por mí. Todavía a veces estoy yo aquí solo trabajando, que no tengo a nadie con quien hablar, y de pronto me acuerdo de cosas malas que yo hice y que en su tiempo no consideré malas. ¿Sí? Que en su tiempo no consideré malas porque somos hombres, supuestamente el ser de sexo masculino nos da privilegios de herir, lastimar, destruir, saquear, y eso no es cierto. O sea, eso no es cierto y es totalmente caminar en contra de Cristo. No a la luz de Cristo, sino en la oscuridad del pecado. Cristo nos alumbra por medio de su evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva. No se confundan. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. El evangelio no es un libro. Muchos, por ejemplo, se imaginan que cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, a cada uno le dio su librito, le dio su atalaya y le dio su Biblia. No fue así. El evangelio no es un libro, tampoco es un mensaje en sí, tampoco es un texto en sí. El evangelio, la buena noticia es una persona, la buena noticia es Cristo. ¿Sí? Entonces, aguas, no piensen de que sí, yo ya conozco el Evangelio, ya me leí el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. No, eso no es conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio es tener un encuentro con Cristo vivo, ¿sí? Como dicen por ahí, de brazos abiertos y corazón palpitante. Es decir, me conozco a ti, pero no, te conozco a ti, me planto frente a ti, pero además abro mis brazos para recibirte. ¿Sí? No nada más de que, sí, ya lo leí, muy interesante el libro, muy interesante el libro, ¿y en qué te ayudó para ser mejor? En nada, sigo siendo igual. Pues entonces no tuviste un encuentro con Cristo. ¿Sí, hermanos? Vamos solamente a redondar unas ideas. Decimos que Cristo nos reparte, Cristo nos da porque Él tiene la plenitud la plenitud. Es decir, Él ha recibido del Padre todo. Cristo tiene la plenitud de gracia. Cristo es el autor de la gracia. Cristo es el río, ¿verdad? De donde bebemos la gracia, la fuente de la gracia. Cristo tiene también la potestad de gobierno. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo ejerce de cabeza por medio del Papa. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿es la iglesia de Pedro? No, es la iglesia de Cristo. Y Cristo tiene también la plenitud de la enseñanza. Por supuesto, recibimos la enseñanza aquí en Escuela de Pastoral, la recibimos de nuestro sacerdote en la homilía, la recibimos por medio de los catequistas. Pero nosotros no somos dueños de esa enseñanza. Nosotros, ¿verdad? Somos transmisores. Somos el vehículo, el medio por el que llega esa enseñanza a la gente. Yo no soy dueño del discurso, yo no soy dueño de la palabra, ¿sí? No se la puedo cambiar. Yo sé muy bien que cuando yo les digo la verdad a ustedes, muchos se enojan, algunos hasta me mandan mensajes para mentármela. A propósito, muchas gracias porque ya tenía tiempo que no me acordaba de mi madrecita, ¿verdad? Cuando yo les digo la verdad, muchos de ustedes reaccionan con enojo, con ira, ¿verdad? Y quisieran que no se les hablara así, pero se los tengo que decir porque eso fue lo que nos enseñó Jesús, ¿sí? Cada vez que tenemos una relación fuera del matrimonio estamos siendo adúlteros. Ay, pero qué feo se oye. Cada vez, ¿verdad?
que vamos a una clínica para que a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestra novia o lo que sea, le apliquen una ILE, lo que estamos haciendo es matar a nuestros hijos. ¿Sí? Y cada vez, ¿verdad?, que aprobamos una acción malvada, nos estamos haciendo copartícipes. ¿Sí? Si hay una injusticia que se comete y nosotros no solamente guardamos silencio, sino aplaudimos, estamos siendo copartícipes. Y se los digo esto por el tema de la enseñanza. Hay muchas personas que quisieran que no se les hablara del infierno, ¿verdad? Pero ¿cómo va Dios a mandarnos al infierno si Él es todo gracia y toda misericordia? Si es misericordia, pero también es justicia, ¿eh? Ahora, de que hay infierno, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no es que me guste que haya infierno. Y o que me guste, por ejemplo, ir al infierno, pues no, imagínense, no quiero. Pero eso es lo que dice, ¿sí? Que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Yo sé, o sea, que a mí me gustaría que todo el mundo entrara y por supuesto quiero entrar yo, pero lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Que los chismosos no entrarán al reino de Dios. Bueno, pues también yo soy chismoso, entonces ahí pues tengo que cambiar, tengo que modificar mi comportamiento. Pero ¿por qué la iglesia no lo cambia? ¿Por qué la iglesia no cambia esa enseñanza? Porque la iglesia no puede. No somos dueños del mensaje. ¿Quién es el dueño del mensaje? ¿En quién reside la plenitud de la enseñanza? En Cristo. Entonces no te enojes conmigo, hermano, cuando yo te diga la verdad. ¿Sí? No te enojes. O sea, lo dice Cristo. ¿Ok? Reflexiones personales. ¿Habías contemplado detenidamente el origen de tu santificación, la que te viene de Cristo? ¿Habías encontrado en Cristo Rey el origen de la paz y la tranquilidad de este mundo? ¿Has examinado el Evangelio, toda la doctrina de Cristo, en busca de la luz que necesitas? ¿Acaso buscas, sin encontrar nunca, un origen ajeno a Cristo para saciar tu ansia de salvación, de paz interior, de luz? Cada uno de nosotros debe responder estas preguntas a su modo, en su interior. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor, sé que solo en ti puedo encontrar lo que busco. Ante el sagrario eucarístico lo buscaré día a día. Hasta aquí nuestra lección, hermanos, simplemente para rematar, ¿verdad? Pues comulguen, ¿sí? Alimentarse de Cristo no es nada más alimentarse de su palabra, sino también alimentarse de su cuerpo y de su sangre. Reciban la Eucaristía. Si estás en pecado, acude al sacramento de la reconciliación. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.